Hay una historia en el Antiguo Testamento que sobresale no solo por su intensidad, sino también por su capacidad de inquietar profundamente a quienes la leen. Honestamente, la considero uno de los relatos más perturbadores de toda la Biblia. Una narrativa tan cruda y desgarradora que fácilmente podría considerarse inadecuada para audiencias más jóvenes. Por eso, quiero advertirte, el contenido de este video no es apropiado para todas las edades y podría desencadenar recuerdos de traumas pasados. Se recomienda discreción al espectador. La historia a la que me refiero se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 19 al 21. Aunque muchos están familiarizados con los sombríos eventos del capítulo 19, pocos se adentran en los capítulos posteriores para leer la continuación y conclusión de esta trágica historia. Sin embargo, estos capítulos contienen lecciones profundas, lecciones que tú y yo no podemos ignorar, incluso ante el malestar que generan. En este video, primero narraré la historia con toda la gravedad y el dramatismo que merece, y luego juntos exploraremos las verdades y advertencias más profundas que esconde. Así que comencemos nuestro viaje por el capítulo 19 de Jueces. La historia comienza en Jueces 19:1 con una declaración que marca el tono de lo que está por venir. En aquellos días, Israel no tenía rey. Esta frase no es solo un dato histórico, sino una lente a través de la cual se nos invita a interpretar el caos y la decadencia moral que sigue. En este contexto, conocemos a un levita, un hombre de la tribu sacerdotal que vive en la remota región montañosa de Efraín, en el norte. Este levita, nos dice el texto, adquiere a una concubina de Belén de Judá, una mujer de la región sur de Israel. La palabra adquirir aquí tiene un matiz transaccional, destacando una relación basada más en la posesión que en la asociación. Pronto, la narrativa toma un giro inquietante. La concubina, por razones no completamente explicadas, le es infiel. La traición, ya sea emocional o física, fractura su frágil vínculo. Sintiéndose distanciada, ella abandona al levita y regresa a la casa de su padre en Belén. Allí, permanece durante 4 meses. Durante este tiempo, no se registra ningún intento de reconciliación o comunicación, solo la imagen de una relación rota que refleja la inestabilidad y el quebrantamiento de la época. Continuemos desentrañando esta historia mientras se desarrolla. La historia da un giro crucial cuando el levita, decidido a recuperar a su esposa, emprende un viaje desde las colinas del norte de Efraín hasta la ciudad sureña de Belén. Este acto refleja una mezcla de persistencia y deber, ya que busca restaurar la relación quebrada. Al llegar a la casa del padre de la mujer, es recibido con una hospitalidad inesperada. El padre, aparentemente ansioso por reconciliar a la pareja, le ofrece al levita comida, bebida y comodidad. Sin embargo, esta hospitalidad se convierte en una táctica de demora. Cada vez que el levita se prepara para partir con su esposa, el padre interviene. «Quédate una noche más». Tal vez era un gesto de buena voluntad, o quizás revelaba una renuencia a separarse de su hija. De cualquier manera, el levita acepta repetidamente, permitiendo que el ciclo continúe durante varios días. Día tras día, el padre lo persuade de quedarse, y el levita accede hasta que finalmente insiste. «Gracias por su amabilidad, pero debo regresar a casa». Con su esposa a su lado, el levita emprende el camino de regreso, sin saber que esta decisión desencadenará una cadena de eventos trágicos y horribles. Mientras el levita y su concubina viajaban hacia el norte desde Belén hacia Efraín, el camino los llevó cerca de la ciudad de Jebús, conocida posteriormente como Jerusalén. El día estaba llegando a su fin, y la oscuridad se acercaba rápidamente. Preocupado por viajar de noche, el sirviente que los acompañaba sugirió: «Amo, ¿por qué no nos detenemos aquí, en Jebús, y pasamos la noche?». Sin embargo, el levita rechazó la idea, respondiendo: «No nos detendremos en una ciudad extranjera entre personas que no son israelitas. Sigamos hasta Gibeá». El sirviente, consciente de que la luz del día se desvanecía, ofreció otra sugerencia: «Si no llegamos a Gibeá, al menos intentemos alcanzar Ramá y pasar la noche allí». Con este plan, continuaron su camino. Cuando el sol se ocultó por completo, finalmente llegaron a Gibeá, una ciudad en el territorio de Benjamín. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una ciudad israelita donde la hospitalidad era un valor profundamente arraigado,
fueron recibidos con indiferencia. Nadie les ofreció el alojamiento y la atención que normalmente se esperaría. Esta falta de hospitalidad presagiaba los terribles eventos que estaban por venir, envolviendo el viaje en un ambiente aún más tenso. Mientras el levita y su concubina viajaban hacia el norte desde Belén hacia Efraín, el camino los llevó cerca de la ciudad de Jebús, conocida posteriormente como Jerusalén. El día estaba llegando a su fin y la oscuridad se acercaba rápidamente. Preocupado por viajar de noche, el sirviente que los acompañaba sugirió: «Amo, ¿por qué no nos detenemos aquí, en Jebús, y pasamos la noche?» Sin embargo, el levita rechazó la idea, respondiendo: «No nos detendremos en una ciudad extranjera entre personas que no son israelitas. Sigamos hasta Gibeá». El sirviente, consciente de que la luz del día se desvanecía, ofreció otra sugerencia: «Si no llegamos a Gibeá, al menos intentemos alcanzar Ramá y pasar la noche allí». Con este plan, continuaron su camino. Cuando el sol se ocultó por completo, finalmente llegaron a Gibeá, una ciudad en el territorio de Benjamín. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una ciudad israelita donde la hospitalidad era un valor profundamente arraigado, fueron recibidos con indiferencia. Nadie les ofreció el alojamiento y la atención que normalmente se esperaría. Esta falta de hospitalidad presagiaba los terribles eventos que estaban por venir, envolviendo el viaje en un ambiente aún más tenso. Mientras la noche avanzaba y la plaza se volvía más silenciosa, un anciano que pasaba notó al levita, a su concubina y al sirviente aún esperando sin refugio. Acercándose a ellos preguntó: «¿Por qué siguen aquí? ¿Nadie los ha recibido en su casa esta noche?» El levita respondió: «No, nadie nos ha ofrecido un lugar donde quedarnos». El anciano, quizás sorprendido por la falta de hospitalidad en su pueblo, dijo: «¿Saben qué? Pueden quedarse conmigo esta noche». El levita, agradecido, respondió: «Gracias. Solo para aclarar, no necesitamos nada de usted. Tenemos suficiente comida para nuestros burros, para mi sirviente, para mí y para mi concubina. Todo lo que necesitamos es un lugar para descansar. Incluso una almohada sería suficiente». El anciano, mostrando generosidad y amabilidad, les aseguró: «No hay problema, son bienvenidos a quedarse en mi casa». Con eso, el levita, su sirviente y su concubina fueron a la casa del anciano en Gibeá, encontrando un breve descanso de su viaje bajo su cuidado. Entonces ocurrió lo impensable. Mientras el levita, su concubina y su anfitrión disfrutaban de una noche tranquila, una repentina perturbación rompió la paz. Una turba de hombres perversos de la ciudad de Gibeá se reunió fuera de la casa del anciano. Golpearon la puerta violentamente, con voces que resonaban en la noche. Le gritaron al anciano, el dueño de la casa: «Saca al hombre que llegó a tu casa para que podamos acostarnos con él». Esta demanda era impactante, vil y una perversión absoluta de las leyes de hospitalidad y moralidad que los israelitas debían respetar. Los hombres de Gibeá, benjamitas, demostraron una profundidad de depravación que reflejaba la corrupción de su sociedad. Sus palabras revelaron sus intenciones, sabían que había un huésped dentro y exigieron que el levita fuera entregado para satisfacer sus deseos retorcidos. Lo que comenzó como un acto de bondad por parte del anciano, ahora se había convertido en una confrontación aterradora. Lo que sucede a continuación es tanto horroroso como profundamente perturbador. En un intento desesperado por proteger a su huésped y cumplir con el deber sagrado de la hospitalidad, el anciano dueño de la casa salió para enfrentar a la turba. Sus palabras eran tanto una súplica como un reproche. «Por favor, hermanos míos, no cometan este acto malvado. Este hombre ha venido bajo mi techo y yo soy responsable de su seguridad. No cometan esta atrocidad vil». Increíblemente, su solución para evitar las demandas de la turba era en sí misma horrorosa. Ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita diciendo: «Abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan esta cosa indignante contra este hombre». Lo que sucede a continuación desafía toda comprensión. La turba ignoró la súplica del anciano y persistió en sus demandas. El versículo 25 relata el desenlace escalofriante. Pero los hombres no quisieron escuchar. Entonces él tomó a su concubina y la entregó a ellos.
La violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Al amanecer, la dejaron ir. Este acto horroroso subraya la decadencia moral que había consumido al pueblo de Gibea. También plantea preguntas profundamente incómodas sobre las decisiones tomadas por el levita y el dueño de la casa. La noche termina en tragedia, preparando el escenario para eventos que sacudirían a la nación de Israel. Ahora, amigo mío, puedes entender por qué advertí que esta historia es profundamente perturbadora y potencialmente desencadenante. La imagen que se describe aquí es de un horror absoluto. Una turba de hombres depravados que se turnaron para violar a esta mujer durante toda la noche. Finalmente, cuando amaneció, la dejaron ir. Rota y destrozada, esta joven mujer encontró de alguna manera la fuerza para arrastrarse de regreso a la casa donde se encontraba el levita, su supuesto protector. Exhausta y completamente derrotada, colapsó en el umbral de la puerta, con las manos sobre la entrada, incapaz de dar un paso más. Cuando llegó la mañana, el levita abrió la puerta, listo para continuar su viaje, solo para encontrar a su concubina tirada allí. Su reacción, sorprendentemente desprovista de compasión, fue simplemente decir: «Levántate, vámonos», pero no hubo respuesta. Su vida había sido arrebatada por los horrores de la noche anterior. Al darse cuenta de que estaba muerta, colocó su cuerpo sin vida sobre su burro y comenzó el viaje de regreso a casa. Lo que sucede a continuación eleva la tragedia a un nivel impensable. Al llegar a su hogar, el levita tomó un cuchillo, desmembró su cuerpo en 12 pedazos y envió cada parte a las tribus de Israel. Este acto, espeluznante en su brutalidad, estaba destinado a ser un llamado a la acción, una declaración sombría de que algo andaba terriblemente mal en Israel, exigiendo justicia y retribución. La reacción a este acto horrendo fue inmediata y profunda. Cuando las piezas desmembradas de la concubina del levita llegaron a los diferentes territorios de Israel, las tribus quedaron conmocionadas hasta lo más profundo. La visión era algo sin precedentes, y el mensaje que las acompañaba era claro. Un mal indescriptible había ocurrido dentro de su propia tierra. El pueblo respondió con indignación colectiva, diciendo: «Nada como esto ha sucedido ni se ha visto desde el día en que los israelitas salieron de Egipto hasta ahora». El mensaje espeluznante del levita no dejaba lugar a malentendidos. Acompañado de cartas que explicaban la atrocidad cometida en Gibeá, servía tanto como una acusación impactante contra la tribu de Benjamín, como un llamado desesperado a la acción. Las tribus reconocieron que esto no era solo un incidente aislado, sino un síntoma de una sociedad profundamente fracturada y moralmente perdida. Lo que había ocurrido en Gibeá exigía rendición de cuentas, justicia y un ajuste de cuentas inmediato. La indignación del pueblo se convirtió en un llamado a la unidad, mientras las tribus se preparaban para reunirse y enfrentar el mal que había arraigado entre ellos. Hay mucho más en esta historia, como se detalla en Jueces capítulos 20 y 21. Las secuelas están marcadas por consecuencias devastadoras que repercuten en toda la nación. Sin embargo, por ahora, detengámonos para extraer algunas lecciones de este trágico relato. La primera y quizás más impactante lección es el peligro de vivir sin responsabilidad. Jueces 19:1 establece el contexto de la narrativa. En aquellos días, Israel no tenía rey. Esta declaración revela una verdad crucial. Sin liderazgo ni responsabilidad, las personas tienen una mayor tendencia a desviarse de lo correcto. Cuando no hay quien haga cumplir las leyes, mantenga la justicia o responsabilice a otros por sus acciones, la sociedad puede caer rápidamente en el caos moral. Los israelitas, sin una autoridad central o un líder que los guiara, cayeron en patrones de comportamiento que los llevaron a cometer atrocidades que probablemente nunca imaginaron ser capaces de realizar. Esta falta de responsabilidad no solo afectó a los individuos, sino que corrompió a comunidades enteras, permitiendo que el mal prosperara sin control. La lección es clara. La responsabilidad, ya sea en el liderazgo, las relaciones personales o nuestras propias acciones, es esencial para mantener la justicia y la rectitud. La segunda lección crítica que podemos extraer de esta historia es la importancia de reconocer a cada ser humano
como portador de la imagen de Dios. La sugerencia del dueño de la casa de ofrecer a su propia hija y a la concubina del levita para proteger al huésped masculino es profundamente inquietante y revela una mentalidad perturbadora. En esta cultura se consideraba que la vida y la virtud del hombre valían más que las de las mujeres. Esta devaluación de las vidas de las mujeres resalta un desprecio sistémico por su dignidad y valor, un fracaso para verlas como iguales portadoras de la imagen de Dios. Este trágico aspecto de la historia nos desafía a confrontar nuestras propias acciones, actitudes y prejuicios. Nos llama a reflexionar sobre si, consciente o inconscientemente, deshumanizamos a otros o atribuimos diferentes valores a las vidas en función del género, el estatus u otros factores. La lección aquí es urgente y clara. Cada persona, independientemente de sus circunstancias, ha sido creada a imagen de Dios y merece ser tratada con dignidad, respeto y cuidado. No cumplir con este principio conduce al tipo de colapso moral e injusticia que esta historia retrata vívidamente. La tercera lección de esta historia se centra en los peligros de alejarse de Dios. Todo el libro de Jueces es un testimonio de un ciclo recurrente. Los israelitas se alejan lentamente de su fe, abandonan su fundamento moral y enfrentan consecuencias devastadoras. Los capítulos 19 a 21 son un ejemplo sombrío de lo que sucede cuando un pueblo pierde su conexión con Dios. Los eventos descritos en estos capítulos no son incidentes aislados, sino la culminación de una erosión gradual de la fe y la responsabilidad. A medida que los israelitas se alejaban de Dios, sus acciones se volvían cada vez más impensables, llevando a atrocidades que nunca habrían imaginado cometer. Esto sirve como una advertencia contundente para nosotros hoy. Sin una conexión sólida con Dios, también corremos el riesgo de perder nuestro sentido moral. Poco a poco podemos encontrarnos racionalizando comportamientos que antes rechazábamos, ya sea actos de infidelidad, sucumbir a la adicción o adoptar la deshonestidad. La lección es clara. Mantenerse cerca de Dios y mantener una relación con Él es esencial para evitar el deslizamiento lento hacia el pecado y el caos moral. La tragedia se profundiza en el capítulo 20, donde los horrendos eventos del capítulo 19 encienden una devastadora guerra civil entre las tribus de Israel. Las 11 tribus se unen en indignación contra la tribu de Benjamín, responsabilizándola por el crimen atroz cometido en Gibeá. La demanda de justicia se convierte en un conflicto brutal y la guerra resultante es catastrófica. Miles de vidas se pierden en ambos bandos, convirtiendo lo que comenzó como una búsqueda de justicia en una calamidad nacional. Al final de la guerra, la tribu de Benjamín queda devastada. Solo 600 hombres benjamitas sobreviven al conflicto, y las otras tribus comienzan a darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Temen que Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, esté al borde de la extinción. El problema se complica aún más debido a la ausencia de mujeres benjamitas. Sin esposas, la supervivencia y la continuidad de la tribu están en peligro. Este conflicto ilustra las consecuencias amplias e inesperadas de la violencia desenfrenada y de una sociedad desconectada de los principios de Dios. El capítulo 21 lleva la tragedia a un nivel aún más profundo, ya que las 11 tribus, ahora enfrentando la casi extinción de la tribu de Benjamín, toman medidas moralmente cuestionables para asegurar su supervivencia. Reconocen que la desaparición de Benjamín significaría la pérdida de una de las 12 tribus de Israel, un resultado que no pueden aceptar. Sin embargo, su solución revela cómo el pecado se perpetúa a sí mismo, creando un ciclo de violencia y destrucción. En su desesperación, las tribus idean un plan que implica más derramamiento de sangre y más pecado. Atacan a una comunidad que no había participado en la batalla inicial y toman a sus mujeres por la fuerza para dárselas como esposas a los hombres benjamitas que quedaron. Más tarde, orquestan otro esquema, permitiendo que los benjamitas secuestren mujeres durante un festival para garantizar la continuidad de la tribu. Estas acciones, impulsadas por la culpa y el deseo de corregir un mal con otro, solo profundizan la decadencia moral. Esta secuencia de eventos es un recordatorio aleccionador de lo rápido que el pecado puede multiplicarse, llevando a consecuencias devastadoras cuando se descuidan la justicia,
la compasión y la guía de Dios. La historia de Jueces 19 a 21 es, sin duda, una de horror y desconsuelo, pero contiene lecciones profundas que resuenan mucho más allá de su contexto antiguo. Sirve tanto como una advertencia como una llamada a la reflexión. La narrativa nos desafía a enfrentar las consecuencias de la falta de responsabilidad, instándonos a reconocer la importancia de estructuras que mantengan la justicia y la integridad moral. También nos obliga a afirmar el valor inherente de cada vida humana, recordándonos las consecuencias devastadoras de la deshumanización y el desprecio por la dignidad de los demás. Quizás lo más significativo sea que la historia subraya los peligros de alejarse espiritualmente. Muestra cómo, sin una conexión con Dios, los individuos y naciones enteras pueden caer en el caos, permitiendo que el pecado se multiplique sin control. Esta tragedia antigua es un recordatorio contundente de lo que sucede cuando se descuidan la fe, la justicia y la compasión. Tomemos estas lecciones en serio, esforzándonos por anclar nuestras vidas en los principios de Dios y vivir con responsabilidad, amor y respeto por todas las personas. Al hacerlo, podemos resistir los patrones de destrucción ilustrados en esta historia y construir un fundamento basado en la rectitud y la esperanza. Esto nos lleva a la cuarta lección. Cada mala decisión que tomamos tiene consecuencias que no podemos controlar. Si bien las acciones de los benjamitas fueron indudablemente incorrectas, la respuesta de las otras 11 tribus, declarar la guerra y casi aniquilarlos, fue una elección que también trajo consecuencias significativas. Los benjamitas pagaron por su pecado inicial, pero las demás tribus ahora enfrentaban el peso de las consecuencias de sus propias decisiones. Su ira y búsqueda de justicia llevaron a una guerra devastadora, y las secuelas pusieron en peligro la supervivencia de una de las 12 tribus de Israel. Aquí hay una verdad difícil que debemos entender. Puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir tus consecuencias. El pecado puede ofrecer una satisfacción momentánea o parecer justificado en el calor del momento, pero siempre lleva consigo repercusiones, muchas de las cuales están fuera de nuestro control. Las acciones de los israelitas ilustran esta realidad de manera cruda. Un pecado llevó a otro, creando una reacción en cadena de destrucción y arrepentimiento. Esta lección nos llama a detenernos y considerar los efectos a largo plazo de nuestras elecciones, recordándonos que cada decisión importa y exhortándonos a buscar la guía de Dios para evitar los devastadores efectos en cadena del pecado. A medida que la historia avanza, los israelitas intentan resolver las devastadoras consecuencias de sus acciones, pero su solución solo añade al ciclo de pecado y compromiso moral. Para proporcionar esposas a los benjamitas supervivientes, lanzan un ataque contra la tribu de Jabes Galaad, matando a sus hombres y perdonando únicamente a 400 mujeres vírgenes. Estas mujeres son entregadas como esposas a 400 de los 600 hombres benjamitas restantes. Si bien esto resuelve parte del problema, deja a 200 hombres sin esposas, creando otro dilema. Aquí vemos la naturaleza acumulativa del pecado. Una mala decisión lleva a otra. Los israelitas habían hecho un voto de no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, por lo que idearon una laguna legal. En lugar de romper directamente su juramento, permitieron que los benjamitas restantes secuestraran mujeres durante un festival. Este plan, aunque técnicamente adherido a su voto, revela el nivel de su decadencia moral. En lugar de abordar la causa raíz de la tragedia, continuaron tomando decisiones que perpetuaron la injusticia y el sufrimiento, ilustrando cómo el pecado, cuando no se controla, puede crear un efecto dominó de destrucción. Los israelitas, en su desesperación por preservar la tribu de Benjamín mientras cumplían con su voto, idearon un plan escandaloso y moralmente cuestionable. Le dijeron a los benjamitas: durante el próximo festival, nuestras hijas estarán bailando y celebrando. Técnicamente, no podemos darles a nuestras hijas como esposas debido a nuestro voto, pero si las secuestran, eso será responsabilidad de ustedes. De esta manera, no romperemos nuestra promesa. Esta fue su forma de eludir su juramento, mientras intentaban resolver el problema de los 200 hombres benjamitas restantes sin esposas. Durante el festival, se llevó a cabo el plan. Mientras las mujeres bailaban y celebraban, los 200 hombres benjamitas irrumpieron, secuestrando a las mujeres
y llevándolas de regreso a su territorio como esposas. Esta solución impactante y escandalosa subraya la naturaleza acumulativa del pecado. Una mala decisión, la guerra contra Benjamín, llevó a otra, la masacre de Jabes Galaad, y finalmente a esto, el secuestro forzado de mujeres inocentes. Es un recordatorio contundente de cómo una sola elección equivocada puede desencadenar una cascada de decisiones que afectan innumerables vidas, perpetuando el sufrimiento y la injusticia. Considera el devastador efecto dominó de estas decisiones. Personas inocentes de Jabes Galaad, que no tenían ninguna relación con el conflicto inicial, fueron masacradas para proporcionar esposas a los benjamitas. Mujeres fueron sacadas por la fuerza de sus hogares, privadas de su libertad y entregadas como esposas a hombres que no eligieron. Familias quedaron devastadas al ver cómo sus hijas eran secuestradas durante el festival. Toda esta cascada de caos y sufrimiento tiene su origen en una serie de malas decisiones, cada una agravando la anterior. Si bien algunos benjamitas merecían juicio por sus crímenes, muchos otros que no estuvieron involucrados en los eventos de Gibeá murieron en la batalla subsiguiente. El pueblo de Jabes Galaad, que no tenía papel alguno en el conflicto, también pagó el precio más alto. Las mujeres secuestradas, tomadas como una solución a un problema que no causaron, perdieron su libertad, sus familias y su futuro. Este trágico efecto dominó es una ilustración aleccionadora de cómo las malas decisiones pueden generar un sufrimiento generalizado, afectando a innumerables vidas inocentes. Nos recuerda que las consecuencias del pecado a menudo van mucho más allá de lo que anticipamos, dejando destrucción a su paso. La quinta y última lección que quiero dejarte hoy es esta. La gracia de Dios está presente incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas. A pesar de los horrendos eventos que ocurrieron, el libro de Jueces concluye con una nota de restauración. La tribu de Benjamín, aunque casi destruida, no fue completamente aniquilada. Después de tomar a las mujeres como esposas, los benjamitas restantes regresaron a su tierra, reconstruyeron sus ciudades y comenzaron a habitarlas nuevamente. Su supervivencia y restauración no fueron resultado de sus propios méritos, sino un testimonio de la misericordia y la gracia de Dios. Las otras tribus también regresaron a sus hogares, y la nación fracturada por el pecado y la violencia comenzó a reconstruirse. Aunque marcada por la tragedia, esta restauración nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo, incluso en sus momentos más oscuros. Su gracia es más grande que nuestras fallas, y Él puede traer esperanza y renovación, incluso después de una destrucción inmensa. Este capítulo final en Jueces ofrece un recordatorio profundo. Aunque nuestras decisiones tienen consecuencias, la misericordia de Dios puede abrir un camino hacia adelante, brindándonos la oportunidad de reconstruir, restaurar y reconectarnos con Él. El versículo final del libro de Jueces encapsula perfectamente toda la historia. En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta sola frase refleja el caos, la decadencia moral y el alejamiento espiritual que definieron aquella época. Aunque Dios mostró misericordia hacia la tribu de Benjamín y hacia Israel en su conjunto, la historia es una advertencia profunda. Nos recuerda que, incluso cuando Dios extiende su gracia, las consecuencias de nuestras decisiones no pueden deshacerse. Estas consecuencias a menudo se extienden mucho más allá de nosotros mismos, impactando a otros de formas que quizás nunca imaginemos. Amigo mío, si no tomas nada más de esta historia, que sea esto: cada decisión que tomamos importa. Nuestras elecciones tienen peso, y las repercusiones pueden ir mucho más allá de nuestro control o imaginación. Esta historia nos llama a reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestras vidas, a buscar la responsabilidad, a pedir la guía de Dios y a recordar que nuestras acciones afectan a más que solo nosotros mismos. Es un recordatorio sobrio pero vital de vivir con sabiduría, fe y compasión, asegurándonos de que nuestras elecciones estén alineadas con la voluntad de Dios y no solo con lo que parece correcto a nuestros propios ojos. Así que, mientras avanzas en tu día, tómate un momento para reflexionar sobre las poderosas lecciones de esta trágica historia. Reconoce la importancia vital de la responsabilidad, no solo en los demás, sino también en tu propia vida. Honra la santidad de cada vida humana,
viendo a los demás como portadores de la imagen de Dios. Sé vigilante ante los peligros de alejarte espiritualmente, entendiendo lo fácil que es desviarse sin un fundamento firme en la fe. Recuerda la gravedad de tus decisiones. Cada elección que hacemos tiene consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de lo que vemos o esperamos. Esfuérzate por permanecer arraigado en la guía de Dios, buscando su sabiduría en todo lo que hagas. Gracias por ver este video y por tomarte el tiempo de explorar estas verdades desafiantes conmigo. Nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora y que Dios te bendiga.